Antonio Saura imparte esta semana en la Universidad de Valladolid el curso Producción de Cine, dentro del Máster de Cine, Comunicación e Industria Audiovisual. Carlos Saura es productor de cine y director general de Latido Films, así como también licenciado en Historia por la Universidad Complutense. Pero ante todo es una figura clave en nuestro cine y en la exportación de nuestras películas en el mercado internacional. El Hoyo, Campeones o Explota, Explota son algunas de las películas que ha producido en los últimos años. Coincidiendo con sus clases en el Máster de Cine, hemos tenido la oportunidad de realizarle una entrevista en la que nos habla de la industria de nuestro cine. No hemos podido evitar que también nos hable de sus orígenes, atendiendo a la importancia de su apellido. Yo en realidad empecé escribiendo. Desde muy joven escribí. A los 20 años ya había escrito un guión que se hizo en televisión española, que era una adaptación de un relato de Pere Calders, se llamaba La llave de hierro, y colaboraba asiduamente con bastantes medios escritos. De hecho, durante casi 3 años tuve una columna semanal en la revista 10 Minutos, que me permitía hablar de lo que yo quería. Estamos hablando de en ese momento los tiempos de la movida, y la verdad es que afortunadamente había mucho interés en lo que podía decir gente joven, ¿no? Yo era muy joven, debía tener 20, 21 años. Había publicado ya en El País varios artículos y bueno, pues lo mío era la escritura, hasta que conocía a Gonzalo Suárez. Con Gonzalo Suárez hablando, etcétera, pues me puse a colaborar con él. Hicimos y ayudé en el desarrollo de lo que luego fue Remando al Viento. Con él y con su mujer estuve trabajando en lo que luego ha sido recientemente hecho finalmente una película de animación narrada muy bonita sobre la conquista de México, los diálogos entre Cortés y Moctezuma. Bueno, porque yo me había licenciado en Historia, ¿no? Mi especialidad era sobre todo el tema de historia, y me empezó a interesar mucho el cine histórico, etcétera. Y entonces conseguí con bastante esfuerzo entrar en Columbia University, hice el máster de guión ahí. Y lo que pasa es que ya durante el tiempo en que estaba haciendo el máster me di cuenta de que lo que me apetecía más era ser yo el generador de las cosas, y más que esperar a que me llamara alguien, ¿no?, para contratarme como escritor o como fuera. Y ahí se me cruzó en mi camino otra persona que ha sido fundamental en mi vida, que fue el productor Andrés Vicente Gómez, que vio algo en mí, me contrató, me llevó a trabajar en su empresa, Iberoamericana Films, luego Lola Films, y a partir de ahí pues ya me dediqué sobre todo a la producción. Y también, como Lola Films tenía una rama de venta internacional, también colaborando en temas de adquisiciones de películas, etcétera, lo cual me sumergí en el mercado internacional y digamos que ahí eché mis dientes. Pero bueno, antes había, ya te digo, colaboré en Remando al Viento, en donde aparezco como investigador, en El Dorado, la película de mi padre, también hice toda la investigación histórica que dio lugar a la película. Ya digo, mezclando cine con lo que era mi base de formación, que era la historia y sobre todo la historia moderna. Antonio, el cine es algo que llevas en la sangre y que entiendo que ha estado presente en primer plano, además, desde tus primeros días de vida. ¿Cómo viviste tu infancia estando tan cerca de lo que es el mundo del cine? Bueno, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, y es que uno vive la infancia que uno vive, y no vive las infancias de los demás. Entonces, yo he vivido la mía, que quiere decir que a los 4 años pues me llevaba mi madre al rodaje de la caza y veía a unos señores ahí pasando mucho calor, muy barbudos, hay un cigarral, vamos, ni siquiera, ¿no?, en un páramo de Toledo, y me pareció que eso era horrible. Tienes que te diga, ¿no?, 4 años. Desde entonces, pues mira, primero ya la relación de mi padre con Geraldine, y cuando estábamos en crecimiento, nosotros, gracias a un afortunado acuerdo entre mi madre y Geraldine y mi padre, vivíamos sobre todo con mi padre y Geraldine. Mi madre así pudo desarrollar toda su vida profesional y tal, mientras nos manteníamos muy cercanos. Y en ese sentido, pues Geraldine también nos
nos invitaba tanto a mi hermano Carlos como a mí a ir a rodajes, y hemos estado en rodajes de Robert Altman, hemos estado en rodajes con actores como Charlton Heston, ha venido Raquel Welch a casa, yo qué sé, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas que bueno, pues son excepcionales, porque lo comentabas en el colegio, era ¡hola! ¡Qué suerte! y normales porque era pues la gente que eran amigos, ¿no? De la misma manera que la escritura, que ya digo, como comencé, pues había muchas amistades de mi padre, escritores, gente como pues Mario Camus, como Azcona, como qué tal, pues con los que se podía tener un trato más o menos afín, porque era gente conocida, no había la distancia que puede haber porque del respeto, que lo había siempre, por supuesto, y lo ha habido mucho más luego a medida que uno iba aprendiendo el valor de estos creadores, ¿no? Pero cuando los conoces de pequeño, vienen y juegan contigo, pues tampoco es como que te asusten. Y luego también es verdad que tuve la suerte de que eligieran llevarme a un colegio que es el Colegio Estilo, que decía Josefina Aldecoa, que luego fue viuda de Ignacio Aldecoa, el fantástico escritor, y ella a su vez también una maravillosa escritora. Y ahí pues en las clases convivíamos gente que veníamos de entornos muy similares, porque como era gente que se negaba a aceptar determinadas obligaciones que imponía la dictadura, pues se juntaron en ese colegio que parece que ofrecía un entorno un poquito, un espacio mayor de libertad. Y entonces, pues no sé, yo convivía con el hijo del Burro Vallejo, mi hermano convivía con un Bardem, un Berlanga y un Vizcaíno Casas, no sé, y más gente. De mi clase salió una pintora estupenda, una chica maravillosa llamada Patricia Gadea, había una sobrina de Hortelano, del escritor, había gente que venía del mundo de la televisión, de izquierdas y derechas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues todo eso te hace que te resulte muy normal el estar, bueno, Marcos de Quinto era el compañero de clase de mi hermano, ¿no? O sea, convivía, el que luego fue director, vicepresidente de Coca-Cola, convivía con Jorge Berlanga y con mi hermano Carlos y con Rafa Bardem y todos. O sea que, no sé, ¿cómo se vivía? Pues se vivió de una manera en que afortunadamente, pues creo que mis padres lo hicieron muy bien, me rodearon, me protegieron y me dieron toda una serie de ventajas que los he percibido su valor cuando a medida que creces ves lo difícil que es poder ofrecérsela a tus propios hijos, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de algunos privilegios, porque, joder, qué suerte he tenido. Antonio, hablemos ya y centrémonos un poco ya en el ámbito de la producción, ¿no? Que es un poco lo que toca esta semana, que vienes aquí al máster de cine. Además de productor de cine y de películas, también eres productor de documentales. Y a veces nos preguntamos si con la actual situación de las plataformas digitales, si crees que estamos asistiendo a una nueva edad de oro del documental, teniendo en cuenta el boom de las plataformas digitales. Pues sinceramente yo creo que estamos en una edad de oro del documental, pero no a causa de las plataformas. Uh-huh. Las plataformas se están beneficiando, yo creo que es al revés, que se benefician más de la edad de oro del documental que lo hayan provocado. El documental lleva en eclosión ya y cada vez más interesado más gente en ellos, pues más de 10 años, y las plataformas realmente han surgido con el impacto que tienen ahora en menos de 5, ¿no? Entonces yo diría que no, que al revés, que la plataforma, lo que es el documental, la palabra documental abarca muchísimos temas, ¿no? Desde el reportaje hasta el documental ultra creativo. Y yo creo que el documental creativo, por ejemplo, un documental como podría ser en construcción, o pueden ser ahora los que hace, no me acuerdo de este chico gallego que estaba en Málaga, que es tan interesante, esos no tienen cabida en las plataformas. O sea que realmente la plataforma está dando la eclosión de fantásticos trabajos sobre todo pues con los crímenes de Alcácer o sobre José Luis Gil, y desde luego lo que yo estoy viendo ahora es muchísimo documental dedicado a deportista, ¿no? Uh-huh. Mucho Fernando Alonso, mucho Iker Casillas, mucho de eso, que son trabajos magníficos, además bastante ejemplarizantes en algunos casos, y que descubres personalidades fascinantes, pero que no es
no es lo que se diría edad de oro el documental, ¿no? Si estamos hablando de un Serge Lovniska, o estás hablando de documentales de alta gama o más introspección, o mismamente, pues qué sé yo, El año del descubrimiento, que ganó ayer los Forqué, pues no lo veo yo en plataformas. Al revés, son documentales que les cuesta muchísimo y que incluso precisamente el mundo de la plataforma y la tendencia a la plataforma a recoger datos y de que esos datos se transformen en lo que se tiene que hacer a través de algoritmos, pues va a dificultar. Yo creo que va a ser difícil, porque con el triunfo de las plataformas también se agotan otras formas de explotación. Ojalá se puedan consolidar plataformas o formas de televisión masivas como son las plataformas, que no dejan de ser televisiones accesibles desde todos los aparatos, ¿no? A través de Internet, que se consoliden plataformas en donde se vean buenos documentales, no sé, tipo Movi o en España en Filming o tal, pero no parece que sean precisamente las que estén generando los medios como para facilitar. Yo los mejores documentales de España siguen siendo apoyados por Televisión Española, ¿no? Por ejemplo. Antonio, hablemos de cine y de éxito también. Como productor de cine, ¿qué crees que tiene que tener actualmente una película del siglo XXI o de la actual década para que al menos aspire a tener la aceptación de un público mayoritario o de un público destacable? Bueno, primero yo la película de más éxito del público que he tenido, que es una comedia, se llama Di que sí, que hice con Sony Columbia, y es una de las películas de las que menos contento me siento, ¿no? O sea, que es que lo del éxito es muy relativo, y luego hay que mirar lo del éxito en relación también para un productor a la ecuación coste-retorno, ¿no? Entonces, yo he tenido un enorme éxito o me han funcionado muy bien películas más baratas que han funcionado bien, y me han funcionado mucho peor películas más caras que habiendo ido bien no han retornado. Y me parece lo mismo con los americanos, lo estoy viendo ahora. Habría que ver las cuentas de Pretty Woman 1984, ¿no? Para ver si es un éxito o no. Por eso es que me parece muy relativo. Creo que la cultura del éxito, ¿qué necesita una película para tener un gran éxito? Pues tener un gran estudio americano detrás, tener superestrellas, gastarse un enorme presupuesto, una campaña de marketing demoledora y brutal, y que acierte de casualidad, porque luego de repente le salen también fracasos, porque esto del cine, lo bonito que tiene es que afortunadamente nunca puede estar seguro de si algo ha funcionado o no, ¿no? Entonces, yo no he sido productor de grandes éxitos, no he tenido esa suerte ahí. Envidio a colegas míos que sí, que han tenido fórmulas de éxito en algún momento. Pues le digo, Andrés Vicente Gómez en un momento dado, pues hace una y Carmela, o hace alguna Coltrueva, o hace un Belle Époque, o hace cosas, y pum, son grandes éxitos. Luego, pues no sé, viene otra generación y te hace, pues no sé, la de Días de Fútbol, o te hace El otro lado de la cama, o Martínez Lázaro, ¿no? Que enlaza como director y coproductor pues los apellidos vascos y catalanes, cuando ha hecho películas. Vamos, he empezado con películas de intimismo, y al final, ¿qué es? Pues yo creo que es una conjunción de elementos de acertar con una historia, que esa historia no llegue ni demasiado pronto ni demasiado tarde, que sea justo que llegue en ese momento, y hacerlo muy bien desde un punto de vista técnico, que corresponda esa técnica a la historia que se está contando, ¿no? Y luego confiar en diseñar una estupenda campaña de marketing. No, parece que no te estoy dando ninguna clave, pero es que lo que tiene bonito el cine es que cada película es un prototipo. Y por mucho que se aplique el algoritmo, el algoritmo no es creativo, el algoritmo repite. Y el cine no repite nunca. O sea, tú no tienes... Y además no siempre coincide el éxito con el momento. Ciudadano Kane fue un fracaso cuando se estrenó, ¿no? Y luego ha sido un éxito, y así sucesivamente. Yo tengo una película que fue bastante bien en taquilla, pero que pasó un poco desapercibida, se llama Dos tipos duros, y luego fue un bombazo en vídeo.
De repente se convirtió en un exitazo en vídeo tremendo. No sé, son cosas que te llaman la atención, ¿no? Y bueno, en España, pues por ejemplo, en los últimos años el éxito sí, era obligado que trabajaras con Telecinco, con Antena 3, ¿no? Porque hacían películas muy bien pensadas para los públicos que ellos controlan, como grandes cadenas de televisión con muchos canales y mucha información, ¿no? Pero luego recientemente eso tampoco ha sido tan así. Entonces no lo sabemos. Y ahora mismo hay otra paradoja, y es que yo, por ejemplo, he tenido la fortuna enorme de vender internacionalmente y venderles a Netflix una película que se llama El Hoyo, ¿no? Que es un fenómeno mundial, pero mundial bestial, El Hoyo. Bueno, es una película que cuando su productor Carlos Juárez y cuando se ponen a pensarla y todo eso, pues no deja de ser una película pequeña. Y de repente hay una serie de confluencia de factores en donde una estupenda campaña por parte de Netflix y un posicionamiento muy bueno, aparte de que la película es extraordinaria, pues hace que se convierta en la película más vista en la historia de Netflix en lengua no inglesa, ¿no? Pero no solo eso, sino que es que el otro día me enviaba la gente en China, la gente del Instituto Cervantes y tal, información de que es la película de terror más vista en China el año pasado, pero ahí Netflix no existe. Entonces la han sacado a través de otros medios, pero es que Corea del Sur, en donde la habíamos vendido antes de vendérsela a Netflix, fue número 1. O sea que no solo el fenómeno de lo bien que lo hizo Netflix, que lo ha hecho de maravilla, sino que de repente la película tiene su momento y su lugar y funciona. Ahora, la película tiene que estar bien. Tiene que estar bien, claro. No, lo que no puede ser es un churro. Está claro. Antonio, ¿te atreverías un poco a decirnos qué se nos da mejor en el cine español a nivel de género? Me refiero a nivel de drama, suspense, comedia. Actualmente, ¿qué crees que se le da mejor crear en el cine español, en nuestro cine? Pues mira, es que me pones en un... Antes sí te lo hubiera dicho, ¿no? Hace 15, 20 años, pues películas más introspectivas que reflexionaban sobre la familia, la sociedad, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? De a lo mejor pues la guerra civil o tal, pues el cine de una época de mi padre, etcétera. Pero ahora yo lo que veo es una pluralidad tan enorme en donde tienes desde películas como O que arde, ¿no? De Laxe, o tienes el cine de Sorogoyen, o tienes que me sería muy difícil decirte las niñas que ha ganado los por qué ahora, que no tiene nada que ver con vamos, de las 4 que se ven en la selección de los por qué, lo único que tienen en común es que se han hecho en España, ¿no? Y algunos actores maravillosos que repiten, pero ¿qué quieres que te diga? Anne no se parece en nada a las niñas, ¿no? Por ponerte 2 ejemplos. Yo creo que precisamente uno de los estigmas que ha arrastrado el cine español y que sigue arrastrando por parte de gente interesada en que no entiende por qué, en que no se vea más o que no se consuma más, es decir, que es temáticamente reiterativo, cuando la realidad es que cuando uno analiza es una de las cinematografías de más riqueza. Yo lo que te puedo contar, que es donde yo estoy trabajando ahora en la venta internacional, ¿no? Te puedo contar que lo que más están pidiéndonos estaría en pues películas en la línea del Hoyo o películas más thriller. Y siempre con una enorme curiosidad las películas muy autorales. Entonces, pues te puedo decir de nuevo lo mismo, pues el cine de Sorogoyen, El Reino, o Que Dios nos perdone, sobre todo, que las vendimos nosotros, pues interesa muchísimo, que son thrillers muy inteligentes, ¿no? El Hoyo, pues un exitazo, ya lo he mencionado. ¿Qué te podría decir? Pues Explota, comedia musical, de repente fantásticas ventas en muchas partes del mundo, porque es una comedia romántica, y en cambio aquí en España pues no fue tan bien como se esperaba. Sucede una paradoja también muy grande. Hay películas que en España funcionan regular. La última película que yo he producido, El último traje, de Pablo Solás, director argentino, con Ángela Molina y Solá, etcétera, en España pues hizo 40, 45.000 espectadores, pero es que en Japón ha hecho 80.000. Entonces, solo en Japón, en Argentina también hizo una barbaridad, y de repente, ¿pero por qué? ¿No? Entonces,
tiene que ver con el marketing, con la sensibilidad, con lo que buscan los públicos, ¿no? Que ya te digo, yo estaría, ahora mismo si me preguntan, estaría thriller y un terror, pero inteligente, no un terror evidente. Y siempre que sea distinto a lo que pueden hacer los americanos, claro. Tiene que ser distinto. Antonio, hablar de proyectos en estos momentos, tal como está la situación de pandemia y de complicada, es quizás algo relativo, pero entiendo que desde el latido tenéis un horizonte o tenéis algunos proyectos que podéis destacar. No te equivoques, hablar de proyectos es precisamente lo único que se ha podido hablar. Porque proyectos, los productores son infatigables trabajadores, se han dedicado a desarrollar, porque escribir se podía hacer desde casa y desarrollar proyectos y las gestiones. El tema es los rodajes. Lo de rodar era más jodido. De materializarles, ¿no? Hablemos de materializarles, ¿no? Pues mira, tengo cosas muy bonitas. Tengo la película de Colomo que se ha terminado de rodar, Poliamor, que supongo que saldrá más o menos relativamente pronto, pero es que el problema, tengo la de Carlos Saura, de El Rey de todo el mundo, tengo películas españolas, tengo bastantes y firmadas, tengo cosas extraordinarias. El problema, el gran reto que tenemos ahora este año es cuándo queremos sacarlas, cuándo se pueden sacar, porque mira, si no, pues mira, tengo la película que está en competición oficial en Rotterdam ahora, a profundo, ¿cómo se llama? Carmesí. Me pillas en un renuncio ahora, porque pero vamos, que es una primera película de una mujer extraordinaria. Pues ya me obliga a sacarla al mercado porque va a un festival, pero a lo mejor la hubiera guardado, ¿sabes? Para más adelante, porque es que el problema es quién te compra. El problema ahora es si se ha podido rodar, que sí se han podido rodar cosas, porque los productores han sido muy valientes. Me contaba un productor español, dice 800 PCRs después hemos terminado el rodaje, ¿no? Me pareció una frase estupenda, pues porque tenía que hacer PCRs todo el equipo, todas las instancias sociales, todo lo han mantenido pero claro, no podía parar la industria. Pero el problema es ahora quién lo puede estrenar, con las salas cerrándose, con los distribuidores independientes que han sido muy golpeados, muy golpeados, las salas muy golpeadas. Las plataformas están ahí, pero las plataformas compran lo que les interesa, no compran todo. Y entonces, si no les interesa alguna cosa, pues no la va a comprar la plataforma. Es que hay películas que no son de plataforma, que han tenido... O sea, yo no me veo, por a lo mejor me equivoco, si no se equivoca, pero yo no me veo a Oquear de Netflix. ¿Sabes? A lo mejor luego pues la ves en Netflix porque ha ganado en Cannes y todo esto, pero así a priori no es como lo que uno piensa que te compraría, ¿no? De buenas a primera. En cambio, si te ves a Santiago, ¿no? Saliendo en Amazon en una película, porque después de su explotación en salas aquí, pues es normal que a lo mejor la quieran ver, que tenga un impacto mayor. No sé, es muy complicado ahora. O sea, el gran debate que tenemos ahora, las discusiones que tenemos en la empresa es cuándo se presentan ahora mismo los proyectos. Viene Berlín, pero ahora es online, y hacia dónde van las películas. A lo mejor hay que sacar las películas que tengan más posibilidades en el mundo online que las películas que realmente son películas que uno apuesta para que vayan más a salas, ¿no? Y a qué salas. Para finalizar, Antonio, esta semana vienes a la Universidad de Valladolid a impartir un seminario, un taller, sí, centrado en lo que es la producción del cine, ¿no? Sobre todo en producción, sí. Hablaré algo de ventas, pero sobre todo en producción, sí. Sí. La pregunta es ¿qué consejo darías a un alumno de este máster o a algún inquieto, a algún joven inquieto? Que me haga preguntas. Eso es. Que me haga preguntas, sí, ¿no? Porque yo intentaré ser ordenado y luego que es un tema muy vasto, ¿no? Ten en cuenta que vamos a intentar, o voy a intentar abarcar desde lo que es la empresa de producción hasta cómo se posiciona una película en el mercado, ¿no? Entonces, eso implica todo, desde la fase de pensar qué película te arriesgas como empresario, a cómo la pones en marcha, cómo la financias, con quién elementos, cómo contratas a quién, de dónde te vienen las ideas. Luego, cuando ya te han venido las ideas,
cómo se organiza todo ese proceso de rodarlas, de contrataciones, de gestión del dinero. Y no solo eso, sino que además luego tienes que ver cómo la posicionas, ¿no? Cómo haces que esa película no pase desapercibida, no se pierda en el ruido, ¿no? Que tú hagas más ruido que otros. Todo eso es fascinante y bueno, pues es lo que pienso todos los días. Entonces voy a intentar comunicar con ellos pues mis propias dudas, porque dando algunas de las soluciones o ejemplos de cosas que he hecho, y en algunas he acertado y en otras no.